La cinemática del cuerpo rígido, a diferencia de la cinemática de la partícula, es que en el cuerpo rígido consideramos las dimensiones del objeto y aparte de su centro de masa, se consideran las dimensiones del objeto teniendo en cuenta que éste puede tener un giro en algún punto. Un cuerpo rígido puede definirse como un modelo idealizado de un objeto que no se deforma o no tiene algún cambio de forma en todo su movimiento. La definición precisa es que la distancia entre cada par de puntos de un cuerpo rígido permanece constante. Vamos a poner aquí un apuntador. Bien, para describir el movimiento de un cuerpo rígido o de una partícula, ¿sí? Siempre hay que tener en cuenta que se requiere un sistema de referencia. Entonces aquí esta imagen representa un cuerpo rígido, aquí de esta manera, y algunos puntos del mismo cuerpo y su sistema de referencia, su X, Y, Z. También hay que considerar obviamente un sistema de referencia hacia dónde gira, si en sentido horario o antihorario. Vamos a ver algunos tipos de movimiento que se requieren estudiar en este tema de dinámica. La traslación. Si un cuerpo rígido en movimiento no rota con respecto a un eje de referencia, un sistema de referencia se considera un movimiento de traslación. En este caso vamos a concentrarnos en el movimiento del columpio, donde esta barra va a tener un movimiento de traslación. ¿Sí? Esta barra no va a girar, sino simplemente se va a mantener horizontal y va a tener una traslación de izquierda a derecha. ¿Okay? Obviamente estas barras pues ya tienen otro tipo de movimiento que más adelante vamos a ver. Es decir, por ejemplo, este recuadro tiene un movimiento también de traslación. Aquí, por ejemplo, el punto A, si yo pongo una flecha, se traslada en línea recta al A2. El C1 se traslada con una línea recta al C2 y así sucesivamente en los otros dos puntos. El movimiento de rotación es cuando el cuerpo gira alrededor de un eje fijo y el cuerpo está rotando. Vamos al ejemplo anterior. Para esta barra, pues va a haber una rotación. ¿Sí? Aquí lo está dando la flecha. La flecha del rotor en un motor va a tener un movimiento de rotación. Y ahora la misma placa rectangular, pues también va a tener un movimiento de rotación respecto a un eje fijo, que en este caso sería el punto O del origen. Y también existe un movimiento plano general, donde este movimiento plano general pues va a tener obviamente o considerar la traslación y la rotación. Digamos una rueda va a tener una rotación y una traslación. Esta barra, sus puntos de extremos se van a trasladar, pero también la barra pues va a tener una rotación. Si por ejemplo consideramos un punto fijo aquí, entonces su rotación va a ser en este sentido, ¿sí? No, perdón, más bien sería al otro sentido, ¿sí? Entonces me iría para acá. Y en este caso pues dependiendo de la parte que se esté analizando, ¿sí? Donde vamos a tener un cigüeñal del automóvil, pues va a tener una rotación pura. Del pistón va a tener una traslación, porque suben y bajan. De manera vertical va a tener una traslación. Y
eh, las bielas van a tener tanto, va a ser van a tener una traslación como una rotación, como en el caso de una barra. Bien, la posición angular de un cuerpo rígido se puede describir mediante un ángulo, tomando en consideración su sistema de referencia, que sería el eje fijo, y entonces a partir de ahí podemos conocer la velocidad y la aceleración angular del cuerpo rígido. Es decir, esa traslación angular, perdón, o esa posición angular que va a tener el cuerpo rígido va a ser en base a una línea de referencia, ¿sí? Y a una línea fija que pertenece al cuerpo rígido. Entonces aquí, por ejemplo, ya está indicando que este cuerpo que está aquí ya tiene un desplazamiento angular de esa manera. Y teniendo un desplazamiento angular, bueno, pues se puede definir una velocidad angular, que sería la derivada de la posición angular respecto al tiempo. Y la derivada de la velocidad angular respecto al tiempo, pues sería una aceleración, donde sería la segunda derivada de la posición respecto al tiempo. Una posición angular. Bien, considerando el eje de rotación fijo, perpendicular a la página, cada punto del cuerpo rígido describe una trayectoria circular. Entonces, si por ejemplo tenemos un punto que sería mi eje de rotación, cada punto de todo el cuerpo rígido pues va a tener un giro determinado. Y entonces, hacia una distancia respectiva, vamos a tener le llamaríamos una velocidad tangencial. Que sería la velocidad angular por la distancia que hay desde el eje de rotación a un extremo. Y ahora también recordando de las aceleraciones, pues de acuerdo al movimiento de rotación que va a tener, pues vamos a tener dos aceleraciones, una aceleración tangencial y una aceleración normal, donde las componentes tangenciales y normales se pueden expresar en función de su aceleración angular y su velocidad angular. Bien, entonces vamos a resolver un problema donde tenemos un engrane A. Dice que comienza a girar del reposo y hace girar el engrane B. Y ese movimiento, al hacer girar el engrane B, pues va a tener un movimiento del gancho. ¿Ok? Dice que la aceleración, vamos a tener la aceleración angular del engrane es en sentido de las manecillas del reloj. Con 0.2 t. Me pide la velocidad del gancho, que lo toma como h, y la distancia de h. Ahí está. Bien, entonces en esta parte vamos a considerar mi sistema de referencia. Voy a poner aquí representado el diagrama de cuerpo libre del engrane. Entonces, como dice que va a girar en sentido horario, vamos aquí a indicar en mi sistema de referencia como hacia dónde va a girar
hacia dónde van a girar los engranes. Entonces aquí yo tengo el engrane A, el engrane B, y entonces aquí voy a tener un gancho. Vamos a poner más grande que se note la letra B. Ok. Entonces en este punto vamos a tener algo en común, que sería el comportamiento tangencial. Vamos a tener una velocidad y una aceleración tangencial que serían iguales para para el engrane A y para el engrane B. Si aquí yo tengo una aceleración que le corresponde al engrane A, la aceleración tangencial sería igual a la aceleración angular del engrane A por el radio, en este caso, que sería mi punto de referencia o el punto de giro hacia el extremo, que serían 50 milímetros. Yo podía encontrar la aceleración tangencial, que sería 0.2 t por el radio, que son 50 milímetros. Vamos a ponerlo en metros, y me quedarían 0.01 t ahora metros sobre segundo cuadrado. Aquí esta aceleración está dada en radianes sobre segundo cuadrado, y mi aceleración tangencial va a ser igual a la aceleración tangencial de B. Bien, entonces, ¿qué necesito encontrar? Bueno, pues necesito encontrar la velocidad angular del engrane B. Perdón, estamos en aceleración angular. Bueno, sí necesito encontrar la velocidad, ¿verdad? Pero primero vamos a encontrar la aceleración angular. Entonces vamos a poner aquí que la aceleración angular de B va a ser igual a la aceleración tangencial de B entre el radio. Que es la que acabamos de encontrar, y entre el radio. Es como si se despejara de aquí. Si yo quisiera encontrar aceleración angular de A, es como si yo despejara la aceleración angular, entonces tengo que dividir entre el radio. Y entonces la aceleración de B, la aceleración angular de B sería la aceleración tangencial de B, que es 0.01 t entre el radio, que serían 200 milímetros o 0.2 metros. Y esto me da 0.05 t radianes sobre segundo al cuadrado. Y entonces, ya teniendo la aceleración angular, podemos encontrar la velocidad. Sabemos que la aceleración de B va a ser igual a la derivada de la velocidad respecto al tiempo.
Y entonces ya sabemos que la derivada de la velocidad respecto al tiempo es igual a la aceleración, que sería esta, 0.05t. Despejando vamos a obtener aquí un diferencial de velocidad angular de v, 0.05t dt. Integramos para quitar las derivadas del tiempo inicial, perdón, de una velocidad inicial que es 0 porque parte del reposo, lo dice el problema, a una velocidad angular, y el tiempo 0 a un tiempo t, que aquí podríamos poner los 10 segundos, pero así lo voy a dejar. Entonces aquí al hacer la integral vamos a obtener el integral de t al cuadrado sobre 2. Entonces vamos a tener 0.025t al cuadrado. Entonces ya tenemos una velocidad angular. Vamos a sacar la posición angular. Siguiendo el mismo principio, vamos a integrar ahora respecto de b. Bueno, vamos a poner aquí donde vamos a sacar esta. Esto va a salir de que, como lo vimos anteriormente, la velocidad es igual a la derivada de la posición respecto al tiempo. Entonces mi velocidad ya sabemos que es 0.025t al cuadrado. Vamos a integrar de una posición inicial a una posición final de b, y de un tiempo inicial a un tiempo final de 0.25t al cuadrado de t. Entonces la posición del engrane en cualquier instante de tiempo, al integrar esto, me queda 0.0083t cúbica. Este vienen siendo radianes y estos son radianes sobre segundo. Bien, ahora el interés que tenemos es en el gancho. En el gancho vamos a tener que la cuerda está a partir del eje de giro, se enrolla a 100 milímetros. Entonces, por lo tanto, queremos encontrar las velocidades tangenciales. ¿Sí? Quiero saber yo la velocidad de del gancho, que viene siendo la velocidad tangencial en este punto. Entonces, como dijimos anteriormente, para sacar la tangencial hay que multiplicar por el radio, es decir, una velocidad tangencial del gancho sería igual a la velocidad angular del engrane por 0. Bueno, vamos a ponerle por el radio, ¿no? Por el radio, o donde está ubicada la cuerda, ¿no? Que sería, perdón, aquí es velocidad angular. Velocidad angular del engrane, que son 0.025 en 10 segundos, que serían 10 al cuadrado por 0.1, que son que sería el radio donde está ubicado la cuerda.
y esto me da 0.25 metros sobre segundo. Igual, para sacar la distancia que recorrió, bueno, pues vamos a poner que es y en h, que sería igualmente la posición, que serían 0.00833 t cúbica, que serían 10 al cubo por el radio. Y entonces aquí esto sería igual a 0.833 metros, que es el desplazamiento que va a tener el gancho en 10 segundos. Bien, pues eso sería todo. Simplemente pues son pasos o cálculos que muy parecidos a la cinemática de partículas. Bien, pues gracias, hasta luego.